Bienvenidos a la Cueva del Misterio. Los barcos fantasmas son una leyenda que ha existido durante siglos. Se dice que son barcos que han sido maldecidos o que están embrujados, y que vagan por los mares sin rumbo fijo. Hay muchas historias de barcos fantasmas, y algunas de ellas son muy reales. Una de las historias más famosas de barcos fantasmas es la del Mary Celeste. El Mary Celeste era un barco mercante estadounidense que fue encontrado sin tripulación y navegando a la deriva en el Océano Atlántico en 1872. No se encontró ninguna explicación para la desaparición de la tripulación, y el barco se cree que está embrujado. El Mary Celeste había zarpado de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova, Italia. El barco estaba cargado con 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. El último registro en el diario de bitácora del barco fue el 25 de noviembre de 1872. El barco fue descubierto por el bergantín británico Dei Gratia el 4 de diciembre de 1872. El Dei Gratia abordó el Mary Celeste y encontró que el barco estaba en buen estado y no había rastro de daños. La tripulación del Dei Gratia también notó que el bote salvavidas del Mary Celeste estaba desaparecido, junto con algunos artículos personales de la tripulación. La tripulación del Dei Gratia remolcó el Mary Celeste hasta Gibraltar, donde fue entregado a las autoridades británicas. Las autoridades británicas investigaron el caso, pero nunca pudieron determinar qué le sucedió a la tripulación del Mary Celeste. Hay muchas teorías sobre lo que le sucedió a la tripulación del Mary Celeste. La tripulación fue asesinada por piratas, la tripulación murió en una tormenta, la tripulación se amotinó y se escapó en el bote salvavidas, la tripulación fue víctima de una maldición. El misterio de la desaparición de la tripulación del Mary Celeste sigue sin resolverse. Es uno de los misterios marítimos más famosos de todos los tiempos. Otra historia famosa de barcos fantasmas es la del Flying Dutchman. El Flying Dutchman es un barco fantasma que se dice que está condenado a navegar por los mares para siempre. La leyenda dice que el barco fue maldecido por un capitán que hizo un trato con el diablo. La historia más común del Flying Dutchman cuenta que el barco estaba comandado por el capitán Hendrik van der Decken en el siglo XVII. El capitán van der Decken estaba navegando por el Cabo de Buena Esperanza en una tormenta cuando hizo un trato con el diablo para que la tormenta se detuviera. El diablo aceptó el trato, pero maldijo al barco y a toda su tripulación para que navegaran por los mares para siempre. El Flying Dutchman se ha visto en muchas partes del mundo, incluyendo el Atlántico, el Índico y el Pacífico. El barco se dice que se ve a menudo en una tormenta, y se dice que es una mala suerte verlo. Hay muchas versiones diferentes de la historia del Flying Dutchman, pero todas coinciden en que es un barco fantasma que está condenado a navegar por los mares para siempre. El Lady Lovibond era un barco de vapor que se hundió frente a la costa de Inglaterra en 1748. El barco estaba en su camino de regreso a casa desde Jamaica cuando se encontró con una tormenta. El barco se hundió y todos a bordo perecieron. Se dice que el Lady Lovibond se aparece a menudo frente a la costa de Inglaterra. El barco se dice que se ve navegando en una tormenta, y se dice que es una mala suerte verlo. Hay muchas historias diferentes sobre la aparición del Lady Lovibond. Una historia cuenta que el barco se ve con una tripulación fantasma a bordo. Otra historia cuenta que el barco se ve con una mujer vestida de blanco a bordo. La aparición del Lady Lovibond es un misterio que ha fascinado a la gente durante siglos. No se sabe si el barco es realmente un fantasma o si es simplemente una ilusión. Sin embargo, la historia del Lady Lovibond sigue siendo una de las historias de barcos fantasmas más famosas de todos los tiempos. El barco fantasma más famoso de España es el Caleuche. El Caleuche es una embarcación que se dice que es tripulada por brujas y se dice que aparece en las noches de tormenta en el mar de Chiloé. Los habitantes de Chiloé creen que el Caleuche es un barco mágico que puede viajar a través del agua y el aire. Se dice que el Caleuche es un barco hermoso, con velas blancas y una cubierta reluciente. El barco está tripulado por brujas y demonios, que se dice que se bañan en sangre humana. El Caleuche se dice que es un barco peligroso, y se dice que las personas que lo ven pueden ser llevadas al inframundo. Hay muchas historias diferentes sobre el Caleuche.
Una historia cuenta que el barco está tripulado por una bruja llamada la Pincoya. La Pincoya es una hermosa mujer que se dice que atrae a los hombres con su voz. Una vez que los hombres se acercan al barco, son llevados al inframundo. Otra historia cuenta que el Caleuche es un barco fantasma que está tripulado por los espíritus de los marineros que murieron en el mar. Los espíritus de los marineros se dice que navegan por el mar en busca de venganza. El Caleuche es un barco misterioso que ha fascinado a la gente durante siglos. No se sabe si el barco es realmente real o si es simplemente una leyenda. Sin embargo, la historia del Caleuche sigue siendo una de las historias más famosas de España. Hay muchas otras historias de barcos fantasmas, y algunas de ellas son muy espeluznantes. En una historia, un barco fantasma fue visto navegando por el océano con todas sus velas desplegadas, pero no había tripulación a bordo. En otra historia, un barco fantasma fue visto encallado en una playa, y los marineros que lo abordaron vieron que los cuerpos de la tripulación estaban todavía en el barco, pero todos estaban muertos. Las historias de barcos fantasmas son fascinantes, y hay algo en ellas que nos atrae. Las historias de barcos fantasmas seguirán siendo una parte de nuestra cultura durante muchos años más.